presidente de la ANDI y nuevo presidente electo del Consejo Gremial, Bruce McMaster. Presidente, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gustavo, y a todos los oyentes. ¿Por qué quería usted ser presidente del Consejo Gremial? Pues en realidad fue más bien como una invitación que me hicieron varios de mis colegas o varios de nuestros colegas para que uniéramos fuerzas y para que de alguna forma pudiéramos, digamos, construir posiciones unificadas alrededor, por ejemplo, de todo lo que va a suceder en términos de las reformas que están en este momento en discusión o en términos de las discusiones que se van a dar en el año 2024 en el país. Es más que una decisión individual, es justamente una decisión colectiva, que además recuerda usted, salió en una postulación, además con 17 gremios, entonces originalmente pues así es como nace, digamos, esta idea. Lo que me dicen, presidente, es que estaban los 17 gremios, pero alguno de los gremios recibió la orden de no votar, de abstenerse ayer para que no tuvieran esa mitad de votos más uno y tuviera que haber una conciliación. ¿Cómo se dio esto al interior de la votación de los agremiados? No, pues más bien una reunión muy interesante, porque desde el principio hubo, digamos, la declaración de intención, digamos, de todos de tratar de sacar una posición muy unificada de los gremios, que fuera muy independiente frente al país, que fuera muy realmente representativa, digamos, de las empresas colombianas y de sus gremios, y así fue como se vino desarrollando. Nos tomó varias horas, digamos, en todo caso, definir como toda la mecánica, definir, llegar al acuerdo, por supuesto, de manera que más allá que eso que menciona usted, lo que hubo sin duda alguna fue un ejercicio de construcción de unidad supremamente valioso, creo yo, en este momento. Doctor Bruce, pero no es un secreto para usted, lo comentamos esta mañana en Caracol y pues me parece que ya en este punto conocido que el gobierno pues hizo muchas llamadas ayer manifestando que ellos se sentirían, digamos, más cómodos con el doctor Camilo Sánchez y tal, y ustedes llegaron a ese acuerdo que me parece que deja a las dos partes como con una cierta tranquilidad. Pero también es claro que usted tendrá que, o no sé, limar algunas asperezas con el gobierno. ¿Usted lo ve de la misma forma? Pues a ver, le voy a decir algo, Espinosa. Nosotros no hemos tenido realmente un encontronazo ni ningún tipo de asperezas, como menciona usted, con el gobierno. Hemos tenido algunas diferencias, digamos, respecto de algunas de las posiciones, digamos, en términos de política pública o en términos de decisiones legislativas que yo creo que son válidas, son parte de la democracia, es parte además de la tarea que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que expresar un poquito lo que creemos, como lo creemos, lo que creen los empresarios, lo que creen nuestros representados, lo que efectivamente en un momento dado desde el punto de vista técnico, digamos, es lo más recomendable para el bienestar del país. Cuando tenemos situaciones de acuerdo también lo expresamos, pero le digo que yo en realidad no he tenido ningún sí ni un no nunca con ningún funcionario del gobierno. Sí hemos tenido injerencias técnicas, pero eso es natural. Y yo creo que en la medida en que sean atendidas, en la medida en que haya un diálogo abierto, un diálogo generoso y bien intencionado de parte de todos, pues lo que debería resultar de esto, sin duda alguna, es el mejor resultado para Colombia. Doctor McMaster, quienes lo conocemos sabemos que usted se descuida y lo nombran canciller, porque es un hombre de unas maneras muy correctas y de un entendimiento, pero no nos digamos mentiras, que el gobierno no puede ver a los gremios, el gobierno quiere hablar directamente con los empresarios. Pero la verdad es que nosotros representamos a los empresarios y está bien que hablen con los empresarios, además. A mí me parece que es un gran logro cada vez que hay una reunión de empresarios con el gobierno, eso es un gran logro. Eso es el reconocimiento del gobierno de que efectivamente el sector empresarial y la producción es importante en nuestra sociedad. Nosotros en realidad lo que hacemos es al final es representar colectivos. Entonces sí, hay unos que se reúnen en un momento dado, hay otros que sacan proyectos, que hacen cosas, pero luego cuando queremos hablar del colectivo de los empresarios, para eso están los gremios, y para eso hemos sido designados por parte de los empresarios, de manera que también es una conversación más eficiente para el gobierno, si quiere eventualmente, digamos, tener mayor alcance, digamos, en su mensaje y mayor alcance también en su construcción de soluciones. Entonces, a mí me parece que las dos cosas son totalmente compatibles, Gustavo, y yo creo que así tenemos que pensarlo. En esto uno no puede tratar de tener el monopolio de la vocería o el monopolio del contacto con el gobierno, porque además no es correcto. El gobierno debe hablar con todo el mundo. Si el gobierno debe hablar con todo el mundo, nos interesa su lectura de por qué ningún líder gremial fue a la reunión de Cartagena. Porque era una reunión sin líderes gremiales, era una reunión con empresarios. Y hay otras que han sido
sin empresarios y con líderes gremiales, Gustavo. Yo creo que esa posibilidad siempre se debe dar. A mí me alegra que se den esas reuniones, a mí me alegra que efectivamente el gobierno, en este caso la clase política, el legislativo, las cortes, entiendan y reconozcan el valor de las empresas en una sociedad. A mí esa me parece que es una buena noticia, es decir, es decirle al país para poder producir los mejores resultados en esta sociedad, los empresarios son indispensables. Pero no hay ninguna razón por la cual no pueda haber reuniones de empresarios sin gremios. Eso no, yo diría que no debería haber nunca esa restricción. Doctor Bruce, pero el gobierno ya lleva más o menos 1 año y medio. Si usted vuelve la mirada atrás a cómo empezó la relación con los gremios, no digo específicamente con usted como cabeza de la ANDI, sino en general con los gremios y con los empresarios, lo de Cartagena, lo que se anunció ayer con el Grupo Aval y con el gobierno y tal, ¿usted siente que hoy está un poco mejor que hace 1 año y medio? Yo creo que sí, yo creo que sin duda alguna, digamos, ha sido parte de la evolución que el gobierno ha hecho hacia ese reconocimiento que le estaba mencionando de la importancia del sector empresarial. A mí me parece que, yo le quiero decir, yo permanentemente estoy conversando, por ejemplo, con ministros. Esta semana he conversado con 4 ministros, y además le quiero decir en muchas ocasiones, porque son ellos los que nos llaman. Eso siempre se ha venido dando, y a mí me parece que parte de lo que el gobierno ha hecho en este 1 año y medio es entender esa importancia y entender esa relevancia. Y yo creo que en la medida en que simplemente uno se despoje, digamos, de ideologías y se despoje de preconcepciones y más bien entienda que todos queremos poder construir, pues vamos a tener resultados y ojalá resultados más veloces también. Entonces yo sí creo que ha habido una mejora aquí. Presidente, pero ¿alguien lo ha llamado del gobierno para felicitarlo por este nuevo nombramiento como presidente del Consejo Gremial? Sí, me han llamado y sí, la verdad es que sí. Y me han escrito y varios ministros me han escrito y me han llamado, sí, señora. ¿Quién lo ha llamado? Bueno, estuve hablando con la ministra del Trabajo, por ejemplo, estoy hablando con el ministro Umaña, estoy hablando con el viceministro Edwin Palma, sí, varios funcionarios. Está bien, Hernando, lo han llamado, claro que lo han llamado. Bueno, y eso nos alegra mucho que haya esa interlocución. Como dice el doctor Bruce, las empresas en el país cumplen un trabajo muy importante y desde luego los gremios como intermediarios que son en esa vocería también. Doctor Bruce, dentro de esas prioridades precisamente y teniendo en cuenta las reformas que viene gestionando el gobierno nacional, y me voy a concretar en 2, la laboral y la pensional, ¿cuál sería el mejor sistema para que de verdad las voces de los empresarios y las voces del empleo, de la defensa del empleo, sean realmente oídas ante el escenario de la discusión en el Congreso de la República? Doctor Hernando, la pregunta es muy buena porque fue parte de la discusión que tuvimos la semana pasada en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales, en donde nosotros pedimos que se pudiera hacer un ejercicio como intentamos hacer a principios del año pasado, a principios de este año, si usted recuerda que fue el ejercicio de sentarse, digamos, en forma tripartita a tratar de ver exactamente qué deberían contener cada una de esas reformas. Nosotros pedimos que eso se hiciera en esta ocasión también, porque por ejemplo en el caso de la reforma laboral pues no es la misma que se discutió en el primer semestre del año, es otra, es distinta. Usted sabe que se presentó una diferente, inclusive como resultado de una acumulación de 3 propuestas diferentes. Entonces nosotros hemos pedido que la discusión se lleve allá, que es el escenario además natural en donde está representado como el mundo laboral completo, una muy buena parte, digo, porque hay una parte que no tiene ninguna representación, por ejemplo, que es el tema de los trabajadores informales en Colombia, que no son pocos, ustedes saben, más de la mitad. Entonces la propuesta que nosotros hemos hecho y hemos, digamos, de alguna forma, y estamos trabajando, yo diría que con la ministra, ella nos ha mostrado buenas señas, digamos, de voluntad de hacerlo, es de que podamos discutirla primero nosotros en la Comisión de Concertación para poder llevar la mayor cantidad de acuerdos posibles a el Congreso de la República, que al final es como la última, verdaderamente, la última instancia de aprobación, de manera que lo ideal es que los acuerdos se hagan inclusive previos de llegar al Congreso. Bueno, más allá de la carpintería del Consejo Gremial, le pregunto, ¿cuál debe ser el salario mínimo de los colombianos el año entrante? Pues es una pregunta muy compleja, Gustavo, le voy a decir, porque realmente estamos en una situación, digamos, desde el punto de vista económico, pues por decirlo menos delicada. Tenemos pues un par de trimestres complejos, el segundo
el tercer trimestre de este año, usted sabe, tuvimos un decrecimiento de la economía. Estamos rogando que no se nos vaya a presentar un decrecimiento en el cuarto trimestre, o segundo trimestre del semestre, porque estaríamos entonces técnicamente en una recesión. De alguna forma la inflación no ha terminado de bajar, ha bajado, pero no ha terminado de bajar, los niveles son todavía muy altos. Hablábamos con el Banco de la República en reunión de ayer o anteayer, no recuerdo porque nos hemos reunido todos estos días, creo que fue ayer en la mañana, nos decía que estaban esperando que la inflación terminara en un rango entre el 9.2 y el 9.6% en este año, y tenemos también, digamos, la tasa de desempleo que todavía es alta. Entonces, con esas perspectivas, la productividad que además es negativa. Pues con esa perspectiva yo creo que la responsabilidad que tenemos es inmensa, de que las decisiones que tomemos pues tengan, por supuesto, como objetivo primordial el poder adquisitivo de las familias colombianas que reciben salarios formales, porque pues hay unos que no lo reciben, que es muy grande, digamos, esos 12 millones de personas de las cuales le hablan en informalidad, y por otro lado, que no vayamos a afectar más el empleo de lo que está afectado hoy en día. Entonces, estamos verdaderamente en una situación compleja. Ojalá logremos, y lo digo ojalá porque pues en este momento no tenemos posiciones todavía cerca, por lo menos no con las posiciones de los trabajadores, pero ojalá logremos en estos 2 o 3 días nosotros poder acercarnos y producir una decisión de consenso. No le pudiera hablar de un nivel, porque no lo tenemos en este momento. Pero sí le puedo hablar de la voluntad y por lo menos de la conciencia que tenemos de lo complejo de la tarea que tenemos por delante. Doctor McMaster, muchas gracias, muy amable por su tiempo y toda la suerte del mundo en este nuevo reto empresarial suyo y profesional. Gustavo, muchas gracias a usted y a todos los oyentes de Caracol.